como... y como son 3 horas, entonces se me ha pedido que se respeten los acuerdos. Bueno, tengo hartos libros aquí. Si alguna vez alguien quiere uno, no hay ningún problema, yo se lo puedo prestar. Tengo los libros digitales también, que son los que yo le voy a compartir a ustedes, ¿ya? Básicamente les voy a compartir el Larson de McGraw-Hill. Bueno, en mis tiempos lo usé yo, pero... y tengo el SEAL, ¿cierto? También se lo voy a compartir ese. Y no me acuerdo cuál más, pero se lo voy a compartir por un enlace en Drive, así que ahí ustedes lo pueden descargar. No es el único que uso, pero es bastante bueno y didáctico, yo diría, digamos, pensando en que no hay mucha didáctica en esos textos, pero es bastante bueno como para aprender. Eh, Así que ese se los voy a compartir, ¿ya? Este, mm, Mira, yo generalmente uso Meet, ¿ya? Por un tema de que me es más cómodo. Eh, Cuando uso Zoom, que es cuando separamos por grupos, cosas así. Este, el Zoom a mí, bueno, en mi caso no sé por qué, pero aunque lo abro por aquí, por la universidad siempre se me corta, entonces tengo que estar retomando y todo. Tal vez por eso también me acostumbré con pero si un día quieren cambiar, me dicen, ¿ya? Eh, bueno, no tiene tantas opciones como el otro, ¿cierto? Hay pizarra y qué sé yo, pero ahí vamos viendo si es necesario, ¿no? Cambiarse. Como les decía entonces, vamos a tener las 3 horas continuas, pero vamos a ir entonces respetando los tiempos, que son cada 40 minutos un pequeño recreo o un break, ¿cierto? Un descanso. Y bueno, el cambio de hora también, ¿sí? Así que si yo, bueno, no me acuerdo, ustedes me tienen, por favor, si me van avisando en caso de, ¿ya? Realmente no me acuerdo, porque uno está como pendiente de otra cosa, entonces, pues sí. Bien, pues, ¿cómo le ha ido a ustedes? ¿Qué otras asignaturas tienen ahora? Esta es la última de esta semana, porque ya tenemos Semana Santa, ¿cierto? Pero, Eh, ¿Mañana no van a haber clase entonces? no, ¿Verdad? mañana. Ah, Mañana no hay clase entonces. inglés. Ya. Mañana Ujú. es viernes, ¿cuánto? Primero, Eh, ¿no? Viernes 2. 2, sí, pues. Hoy, sí. No, pues han revisado el calendario, ¿no? Eh, Mañana es feriado. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. Dice que no. Sí, pues mañana es feriado, ¿cierto? Buena, no había cachado. Así que, sí, pues mañana es feriado. Entonces, semana corta. Por eso que hoy día ya, bueno, no sé qué otras clases tendrán más tarde, pero espero que les vaya bien en general. Eh, bueno, saben, ahí siguen los 32, así que diversidad e inclusión. Bueno, eso es súper importante, la diversidad e inclusión, pensando en que cada vez las aulas se están llenando más de estudiantes diversos. ¿Mm? Sí, pues. Entonces es complicado, no es complicado, digamos, bueno, uno a veces por su carácter, por su forma de ser, tiene maneras de tratar a la gente, ¿cierto? Y eso, bueno, se va forjando con el tiempo, pero la diversidad e inclusión hay que tomarlo en cuenta respecto de cómo voy a enseñar esto, por ejemplo esto, a personas diversas, porque hay distintas formas de aprender, ustedes saben.
Y además hay personas que tienen otras necesidades que uno a veces las considera como, cuando no conoce mucho el tema, como problemáticas, ¿no? Como, qué raro esta persona, ¿no? Pero no es así, ¿cierto? Bueno, hay toda una ciencia detrás de eso y ustedes como docentes tienen que tenerla en cuenta siempre. Bien, voy a presentar, para que vamos ya entrando. Perdón. Bueno, aquí tengo este es un poquito del programa, no está todavía autorizado, así que se los voy a mostrar en general nomás. Este análisis 2, ¿cierto? Voy a agrandarlo un poquito, por si no se ve. Bueno, aquí hay una parte que es un poquito, está relacionada con haber retomado situaciones del análisis 1, ¿ya? Pero como yo veo que ustedes avanzaron más, entonces vamos a partir de acá. Explicar el concepto de derivada como pendiente de la recta tangente a una curva y razón de cambio instantáneo, ¿cierto? Y esa es la gracia de la derivada, ¿cierto? La razón de cambio, que es lo que impulsó un poco esto, el auge del cálculo diferencial. Calcular derivadas por definición y a través de sus propiedades y reglas de derivación, ¿no? Yo entiendo que eso usted ya lo maneja. Y bueno, la regla del L'Hopital, Bernoulli para el cálculo de límites, cuando ya conocemos el concepto de derivada, entonces el límite se puede calcular de esta manera. Reconocer el teorema del valor medio, ¿cierto? Analizar el comportamiento de funciones utilizando las derivadas de primer y segundo orden, ¿no? O sea, de derivadas primera, segunda, tercera derivada, y ahí vamos a ver qué aplicaciones tiene, porque eh, bueno, una cosa es calcular derivada y otra cosa es entender la aplicación que tiene la derivada en la matemática, en la física, en la química, en la ingeniería, en la ciencia en general. Y resolver problemas que, bueno, tengan alguna contextualización respecto a la optimización. Después pasamos a conocer la integral de Riemann. Esto no son los contenidos, estos son objetivos, ¿cierto? Dice conocer la integral de Riemann, ¿ya? Porque en el fondo, cuando uno habla de límite, cuando uno habla de derivada, cuando uno habla de integral, de ecuación diferencial, lo que está hablando es de un límite, ¿ya? Cuando yo llevo una función, cualquier función la llevo al límite, ¿ah? ¿Qué sería llevar al límite una función? Sería como, por ejemplo, dividir algo por cero, ¿cierto? Ahí estamos llevando al límite la expresión, porque sabemos que eso no vamos a tener un buen término si lo hacemos tal cual, pero sí lo que podemos hacer es ir acercándonos lo más posible a esa división sin tener que necesariamente llegar a ella. Y lo que estamos haciendo es forzar a un límite esa expresión, llevarla al límite de su capacidad. Por eso se llama límite, ¿cierto? Y de ahí nace la derivada respecto al límite de una función. Y si llevamos al límite una derivada, o después llevamos un límite a la función de la integral de Riemann, ¿cierto? Las sumatorias que vienen ahí, podemos entonces entrar a calcular integrales. Y bueno, si las queremos definir, las integrales, entonces ya no solamente calculamos integrales como la primitiva, ¿cierto? De una función, sino más bien lo que hacemos es calcular áreas, volúmenes, longitudes de arco, etc. ¿Y qué pasa con eso? Que tiene más aplicaciones, nuevamente, en la matemática, en la ciencia en general.
Después dice, por eso de abajito dice calcular longitudes, áreas y volúmenes. Después dice identificar algunos métodos numéricos de integración, o sea, los métodos matemáticos. Los métodos matemáticos, siempre que usted enseñe matemática, ya sea cálculo o lo que sea, siempre tiene que enseñar el concepto, el concepto, el ejemplo, ¿cierto? La resolución propiamente tal, los casos especiales, y después vienen los métodos matemáticos, que son en el fondo, todos aquellos métodos que me pueden resolver, que me ayudan a resolver fácilmente los problemas acudiendo a ciertas reglas, ¿no? Y bueno, finalmente se calcula la esperanza de una distribución de probabilidad continua por la aplicación que tiene, digamos, por la integral. ¿Ya? Y bueno, nosotros, la metodología dice acá, quiero pasar un poquito adelante acá. Entonces, acá. Bueno, contenido. Dice concepto de tangente a una curva, razón de cambio, concepto de derivada. Ustedes ahí me dicen en general si eso ya es un tema que vieron, entonces podemos saltar, ¿sí? Pero si lo queremos reforzar, tampoco no hay problema porque no es que vaya a demorar tanto, ¿no? Cálculo de derivadas por definición, nociones y problemas de física y otras ciencias relacionadas con la derivada. Propiedades, relación de continuidad operatoria, incluido la regla de la cadena, ¿cierto? Y las reglas de derivación en general para distintos tipos de funciones, trigonométricas, exponenciales, etc. Derivadas de orden superior. Los desarrollos de Taylor, que en el fondo tiene, y también, bueno, ahí vamos a incluir la derivada implícita. ¿Sí? Aplicaciones de la derivada, el cálculo de crecimiento, concavidad, convexidad, máximos y mínimos, optimización, ¿cierto? Que en fondo es como modelar la realidad. Y de ahí ya viene el cálculo de las primitivas. Esa es la siguiente unidad. Entonces, cálculo de las primitivas, los problemas de área y lo que tiene que ver con la integral de Riemann para poder explicar esto. ¿Ya? Y que en el fondo es aquí el apartado que se llama integración o integrales. ¿Ya? Y ahí viene todo el concepto de integral. La integral la vamos a comenzar a ver como indefinida y después definida, definiendo sus límites. Es como una sumatoria desde 1 hasta n. La integral es lo mismo, ¿cierto? Es una suma. Entonces, que puede tener límite. Cuando tiene límite, entonces ahí nosotros somos capaces de calcular sólidos de revolución. ¿Sí? Área encerrada también entre dos curvas, volúmenes, longitudes de arco, área y superficie de revolución. Después dice sistemas de coordenadas no cartesianos, integración del sistema de coordenadas, la regla de punto medio, esperanza, probabilidades. ¿Ya? Aquí me falta todavía agregar algo que es la parte de, que tengo que ver si podemos llegar hasta ahí, que es llevar al límite las integrales, un poco de derivadas parciales y aprovechar también que se puede también analizar las integrales dobles, ¿sí? Integrales triples, pero hay que avanzar un poquito más en lo otro. En esto mismo del cálculo. ¿Ya? Bueno, respecto de voy a resumir un poco esto para no demorarme tanto. ¿Ya? Respecto de las evaluaciones, como les digo, el programa todavía falta que lo envíe, que lo revisen, ¿ya? Pero, ¿cuál es mi idea? Yo siempre trabajo 3 evaluaciones, bueno, 4 notas parciales, eso es, 4 notas parciales, ¿ya?
De esas 4 notas parciales, 3 son pruebas y una cuarta que es de, perdón, de trabajos, tareas o actividades que realicemos, ¿ya? Todas las evaluaciones tienen el mismo porcentaje, ¿sí? 25% cada una. Nota parcial me refiero. Las 4 notas parciales, cada una un 25%. Y para mí la nota de exhibición sería un 5,5. Respecto a la asistencia, bueno, yo tengo que ver cuál es el acuerdo que se toma, pero me parece que está del 50% hacia arriba, me parece. Ya no quiero que ustedes piensen que esa es la información final, ¿ya? De todas formas, cuando esté listo el programa, ustedes saben, se sube a la plataforma y ahí ustedes pueden ir viendo la información ya formal. ¿Mm? Pero eso en general. ¿Qué más vamos a tener? 2 ayudantes, ¿ya? Por lo menos eso es lo que se solicitó, pero todavía recién están postulando. Uno para corrección y otro para algunas clases de ayudantía, ¿ya? Em, y bueno, las pruebas en general eh, como tenemos 3 horas, em, voy a ver qué es lo que si se va a trabajar igual que el año pasado, me refiero al mismo criterio. Entonces, bueno, yo generalmente las pruebas las entrego, por ejemplo, si nos toca los jueves, así que se la dejo el mismo día jueves y hay un plazo límite de entrega de subirla a UCampus, ¿sí? Que puede ser el- el viernes o el lunes siguiente, eso va a depender, ¿no? Así que, mire, el tema de las pruebas es complicado porque tendría que tenerlos a todos conectados 3 horas para que hagan la prueba y tampoco es muy realista porque pasa que yo, es decir, me di cuenta el año pasado, por ejemplo, muchas personas con problemas de conexión, se les caía, eso no tiene mucho sentido también, aparte que uno está en la casa y puede pasar cualquier cosa, tiene que salir, Entonces, al final, yo lo único que solicito es que generalmente las pruebas, al final son como trabajo, es como hacer un trabajo individual, largo, ¿cierto? Pero que lo hagan a conciencia, em, porque si bien es cierto una prueba, al final es una medición del momento, de un momento, ¿cierto? Lo importante es como lo formativo, aquello que se va midiendo a medida que uno va avanzando. La prueba mide un momento y por formalidad hay que hacerlo, ¿cierto? Porque así se exige. Pero lo importante es que ustedes vayan notando y los conocimientos los van adquiriendo y van siempre en aumento, ¿ya? Así que bueno, yo no me hago tanto problema con eso, de la prueba, en este formato, digamos. Bien, entonces ahí estamos. Y el objetivo de hoy sería reconocer la importancia del cálculo y de quienes aportaron a su descubrimiento y desarrollo, ¿cierto? Considerando esta herramienta como fundamental en el avance y evolución del pensamiento abstracto y del modelamiento del universo cambiante. Buen objetivo, ¿eh? ¿Qué querrá decir? Reconocer la importancia del cálculo y de quienes aportaron a su descubrimiento y desarrollo, considerando esta herramienta como fundamental en el avance y evolución del pensamiento abstracto y del modelamiento del universo cambiante. ¿Mm? Bueno, el cálculo básicamente se le llama cálculo, ¿cierto? Cálculo viene de un concepto que tiene que ver eh, con los intercambios que se hacían antiguamente, ¿ya? Y bueno, a ver, antes de esto quisiera yo hacerles una consulta acá. Mm.
¿Eso lo ven? Sí, profe. ¿Cuáles fueron los inicios del cálculo? Sí. Sí, Ya, y este código que estoy marcando ahí arriba, ¿lo ven? también. Ya, ustedes se pueden meter a Mentimeter con su teléfono, con lo que sea. Mentimeter, supongo que lo han usado, ¿cierto? Sí, profe, lo Sí, hemos usado profe, sí. hartas veces. Sí, sí lo hemos usado. Ah, ya, pues entonces métanse a Mentimeter y ustedes saben, van a Future o el otro es, parece que les pide el código, ¿cierto? Depende si la interfaz es por computador o por teléfono. Colocan el código y responden la preguntita y ahí me va para que una respuesta por cada uno, ¿cierto? Para que puedan opinar todos, porque a veces en esto del usar el micrófono nos demoramos más, no sé. Algunos no quieren hablar, otros no quieren usar su cámara. Respecto de la cámara, bueno, hay una solicitud de que los estudiantes, en lo posible, su mayoría utilicen sus cámaras, ¿ya? Personalmente yo no tengo problema, gracias a los gringos ya. Yo no tengo problema con la cámara. Lo que sí le pediría que tenga micrófono, eso sí, porque en algunos momentos le voy a pedir la opinión o le voy a hacer alguna pregunta o para que también opine, ¿ya? Porque no siempre voy a estar usando el Mentimeter. ¿Cuáles fueron los inicios del cálculo? Ya, los gringos, no tengo idea, muy bien. Grecia. Uno relacionado al griego, ¿eh? Antigua Grecia, o resolver problemas de la vida diaria. Los griegos, Newton, ¿ya? Ah, la Grecia antigua, pero no tuvo impulso ahí. Muy bien. Ustedes van viendo ahí, ¿cierto? Voy a ir bajando ya que los árabes, ya, se dice nomás, ¿cierto? Que Pitágoras y Euclides. Ah. Bueno, uno de los grandes del cálculo derribó un poquito a Pitágoras y Euclides, ¿cierto? Por ahí por 1700, 1800. Para intercambiar, ¿cierto? Bueno, aparece harto los griegos, ¿eh? Los cavernícolas. Puede ser, ¿eh? Yo creo que los cavernícolas más que nada los números, ¿cierto? Pero el cálculo como concepto, ¿no? Como algo trabajado. Cálculos de áreas para siembra en Egipto. Claro que sí. Ah, ah, gracias. No sé cuáles fueron el inicio del cálculo. Ya, perfecto. ¿Hay más opiniones? Ah, sí, en el siglo XV. ¿Qué pasó en el siglo XV? 1400. Los griegos. Muy bien, ¿ah? Bueno, qué bueno que opinen nomás, ¿ah? Por favor. ¿Profe? ¿Sí? ¿Se refiere como a de la palabra calcular o de análisis? Lo que ustedes entiendan por cálculo hasta el momento. Ya, gracias. Yo creo que por ahí estamos. Ya, perfecto. Bueno, voy a cerrar esta. Ya. ¿Dónde estábamos? Por acá. Acá. Ahí, perdón. Ahí. Bueno, entonces hay hay un concepto tal vez que uno lo generaliza más, parece. El concepto, como decía el compañero, la última pregunta digamos, me gustó porque tal vez había que haber hecho un énfasis en la definición de cálculo como cálculo diferencial o como cálculo de hacer alguna transacción. Ya, lo cual está bien también porque quiere decir que entienden la diferencia. Bueno, esto ya lo conversamos, ¿ah? De las clases, no sé qué más, entre paréntesis, como les decía, mis clases son más que nada positivas.
Las evaluaciones hablamos. El trabajo autónomo, disculpen. El trabajo autónomo es súper importante porque en estos tiempos así como de pandemia vamos a tener que tener el trabajo autónomo clarito. Y o sea, el tiempo que ustedes tienen que usar para su trabajo individual. Bibliografía, como les decía, yo les voy a compartir textos, ¿ya? Bueno, definición de cálculo. El cálculo se refiere epistemológicamente al concepto del latín piedra. Muy bien, por ahí alguien que se refería a la forma en que se comunicaban las transacciones u operaciones en la antigüedad. ¿Ah? No creo que los cavernícolas, pero sí más adelante los antiguos, estamos hablando de los antiguos, tenemos indicios de 2800 años antes de Cristo, ya existen bastantes evidencias bien documentadas de conceptos de cálculo, tanto cálculo para hacer cálculos de la vida cotidiana, como del cálculo propiamente tal, que nosotros conocemos hoy día como el cálculo moderno. ¿Mm? ¿Qué es el cálculo? Para nosotros, en esta asignatura, es matemáticamente el estudio de los límites. ¿Ya? Los límites. El límite, a su vez, corresponde a un concepto en matemática que se condice con llevar o exponer una función a una situación extrema. ¿Mm? Por ejemplo, hacer una variable cero, ¿cierto? O hacerla infinito y ver qué sucede con esa función. ¿Qué pasa con la función cuando me aproximo a un valor en una variable? Me estoy aproximando a ese límite. ¿Y qué pasa con la función? Entonces, cuando conocemos lo que pasa con la función, somos capaces después de llevarla a la realidad. Y, por ejemplo, construir edificios, carreteras, automóviles, maquinaria, etcétera, porque ya conocemos lo que pueda pasar y hasta dónde podemos llegar. ¿Mm? Bien, oye, vamos a tomarnos, no quiero yo, vamos a tomar los dos, ¿cuántos minutos son de break? Que lo que más me recalcaron es que tenía que hacer los breaks. Entonces, yo no sé si son 5 o 10 minutos, ¿ustedes saben? 10, profe, tengo entendido. Ya, entonces son 5 para las 11, a las 11:05, ¿sí? 11:07 por ahí, volvemos, ¿ya? Vayan a darse una vueltecita y volvemos enseguida. Yo voy a dejar grabando esto tal cual, así que no se preocupen, ¿ya?
Bien, continuamos. Vamos a seguir. Ay, ya, entonces estábamos por acá. Decíamos entonces que el cálculo es matemáticamente el estudio de los límites, ¿cierto? El límite a su vez corresponde a un concepto en matemática que se condice con llevar, decíamos, o exponer una función a una situación extrema. Bien, pues eso es lo que hacemos nosotros cuando calculamos límites. Claro, lo hacemos de manera abstracta, como un ejercicio, un texto o de una guía, pero lo que estamos haciendo es llevar una función al extremo para luego analizar ese resultado y saber respecto al resultado qué es lo que podemos hacer con esa función. ¿Sí? Y bueno, por eso que el cálculo probablemente tal tiene tantas aplicaciones. Algo que no se había hecho, digamos, de manera... es decir, las aplicaciones no son una realidad tan tangible, ¿cierto? Hasta que ya Europa se hace cargo más que nada del cálculo propiamente tal. Pero el concepto, el razonamiento, la idea de cálculo proviene, decíamos, de muchísimos años antes, incluso antes de Cristo, así que civilizaciones muy antiguas. Y desarrollada, digamos, de forma paralela. Por ejemplo, los chinos en la Edad Media ya resolvían ecuaciones de grado 10, lo cual conlleva un problema bastante complicado, bastante complicado, ¿cierto? Uno cuando, por ejemplo, va a resolver una ecuación cuadrática, utiliza una fórmula porque generalmente es la manera más rápida, o sé que voy a obtener un resultado ahí, pero después, por ejemplo, no sé, la fórmula de Cardano, por ejemplo, para resolver ecuaciones eh, cúbicas, ya significaba un problema bastante grande en la época, estamos hablando de no hace muchos años, entonces hay mucho conocimiento que se perdió en el tiempo. Bueno, ¿quiénes son los iniciadores dónde están los primeros información respecto al cálculo, incluso respecto del diferencial? Está en los trabajos muy antiguos de los indios, la antigua India, de ahí donde provienen los números decimales, los que usamos nosotros, ¿cierto? El concepto del, del conjunto de números que utilizamos en nuestra vida cotidiana. De ahí proviene mucho las ideas de cálculo eh, y toda esa matemática desarrollada. Además que desarrollaron álgebra y muchas cosas más, ¿cierto? Entonces decíamos que el cálculo es para nosotros llevar una función al límite. Por ejemplo, la integral es el límite de una suma de Riemann. O sea, las sumas de Riemann, basadas, ¿no es cierto?, en el concepto ya de derivada, es cuando hacemos que llegue al límite una suma de Riemann y se pasa al concepto de integral. Luego, una serie es el límite de una derivada parcial. ¿Sí? O sea, para poder trabajar series tenemos que primero conocer el concepto de derivada parcial y resolverlo. Para entender el concepto de derivada parcial, a su vez, tenemos que también conocer el concepto tanto de derivada como de derivada implícita. Y la derivada, como ustedes saben, es el límite del coeficiente incremental de Newton. ¿Sí? Bueno, hay una especie de... Vamos a partir del principio. ¿Eh? La idea de límite. Bueno, ustedes ya conocen la idea de límite, ¿cierto? Arquímedes ya experimentaba con la noción de límite y el infinito, aunque no tuviera noción clara de los conceptos. ¿Sí? Él lo que hacía era tratar de llevar al límite para ciertas figuras para poder calcular sus áreas. ¿Sí? Encerró un círculo en un triángulo y comenzó a doblar los lados del polígono cada vez más hasta acercarse al área del círculo, ¿cierto? Y también hizo al revés
y empezó a crear métodos, ¿cierto? Los métodos de exhausción, que después se llaman, para ir conociendo las áreas de una figura, un área desconocida, en base a un área de una figura conocida. El método que más tarde se llamó de exhausción, que es el que utilizaba, digamos, Arquímedes, es el que se usa, digamos, en los ordenadores. Claro que los computadores lo usan tan rápido y calculan las áreas, pero ese es, digamos, el concepto del mismo, mucho más moderno. Y bueno, ya en aquella época se preguntaban cómo calcular los volúmenes de ciertas figuras, incluso cuando las figuras, por ejemplo, no sé, por el volumen de una pirámide, eran cosas como que ya se trabajaban, pero ¿qué pasaba si la pirámide tenía eh, su altura, el punto más alto estaba ah, hacia un extremo de la pirámide y no en el centro? Entonces, ¿cómo era ese volumen? ¿Era lo mismo que una pirámide? ¿Tenía que ver con la base solamente? ¿Y la altura o había otra cosa más? Entonces, esas preguntas ya, imagínense, 2000 años más tarde, llevó, digamos, al inicio del cálculo. Ahora, bueno, aquí aparece un personaje que es Descartes. Ustedes lo ubican a Descartes, ¿no? Bueno, dice en Holanda, Descartes ya hace apreciaciones claras sobre que todas las estructuras naturales o artificiales pueden ser modeladas mediante una expresión matemática y las formas no solo eran rectas. O sea, Descartes, bueno, Descartes era, uno piensa que era un matemático, pero en realidad era un personaje bien extraño. ¿Sí? Tenía bastante mal genio y además era una especie de soldado, era como un mercenario, o sea, trabajaba para peleaba por un ejército, después se cambiaba al otro bando, o sea, donde le pagaran más, ¿no? Pero era su forma de vida, su trabajo. ¿Y cuándo desarrolló matemática? Cuando, por ejemplo, a veces cuando estaba encarcelado o cuando tenía tiempo, ¿no? ¿Sí? Imagínense la capacidad del personaje. Claro que él tenía otras inquietudes, pero la matemática era solo una más. ¿Sí? Pero a él le debemos, por ejemplo, los inicios de las ideas de cálculo de ciertas estructuras como circunferencias, parábolas, elipses, hipérbolas y las fórmulas de tales expresiones, ¿ya? Porque él fue el que primero se dio cuenta que una figura geométrica se podía expresar de una manera algebraica. Y ese fue, digamos, el gran aporte de Descartes. Bueno, ¿por qué lo nombramos? Porque es uno de los primeros que empieza a hacer esta relación entre geometría, álgebra, entonces tenía que haber algo especial que uniera estas ciencias que antiguamente se consideran todo, digamos, era parte, ¿ya? Ahora, perdona, voy a adelantar solo un poquitito ya. Bueno, hay muchas historias respecto de esto. Está Descartes es francés, pero en Francia él no tuvo mucho, en realidad como en aquella época la Francia era muy católica y él era protestante, entonces su idea era un poco extraña, entonces lo podían matar, lo podían quemar, entonces se fue a Holanda donde eran bastante más abiertos de mente, qué sé yo. Generalmente los países más nórdicos no tenían este problema del cristianismo, qué sé yo. Entonces no eran tan devotos, tampoco eran tan fanáticos. Así que por ahí parte el tema de generar una relación de la matemática que se conocía respecto de esta geometría plana de Euclides, ¿sí? Que después vamos a ver que algunos grandes se empezaron a dar cuenta que la geometría plana la geometría plana de Euclides, si ustedes la leen en los libros o ven o empiezan a buscar información respecto de lo que se pensaba en la época, yo estoy hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, la geometría plana de Euclides era como un material que llegó
divino que llegó desde el cielo y se lo dejaron ahí a los mortales para que lo pudieran usar. Pero después otros personajes se fueron dando cuenta que no era tan así. Bien, ¿quién fue el que llevó los números como tal, los números que utilizamos hoy día, a Europa? Lo que pasa es que antiguamente los que llevaban la batuta en la matemática eran primero la India, por su lado los chinos, ¿cierto? Pero los chinos en realidad no hay mucha relación respecto de la matemática avanzada después en Europa, así que más que nada los indios o hindúes, porque hindú es la religión, ¿cierto? Indio es la persona que vive en la India se llama indio y la religión es la hindú. Entonces los indios fueron los primeros en trabajar el cálculo probablemente tal y la matemática en general, ¿cierto? Hay muchos textos y eso está más que documentado. Así que, y los indios fueron los que después, debido a la guerra, qué sé yo, los musulmanes árabes, ¿cierto? Empezaron a conquistar todas estas tierras y traspasaron su conocimiento a los árabes musulmanes. Y los árabes, a su vez, con las guerras con Europa, empezaron también el intercambio, ¿cierto? Siempre hay intercambio, sea que sea en paz o en guerra, que sea, de conocimiento. Y un personaje que era Fibonacci, ¿cierto? Fue el que llevó los números arábigos, que en aquella época decían arábigos, pero en realidad hoy día los conocemos como indoarábigos porque los indios lo inventaron y los árabes fueron los que lo desarrollaron. Y los traspasaron a Europa por medio de Fibonacci. Seguramente no fue el único, pero fue el que se dio cuenta que tenían potencial. Fibonacci tenía otro nombre, no me acuerdo ahora su nombre real, pero él era una especie de, era no era un magistrado, sino que tenía un cargo y tenía que viajar constantemente entre Europa y África. Y entonces ahí fue conociendo estos números. ¿Ya? Y bueno, ustedes seguramente conocen a Fibonacci por la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? ¿Qué dice la sucesión de Fibonacci? ¿Se acuerdan? O los números de Fibonacci. Uno nomás. ¿Saben cómo calcular o dónde están los números de Fibonacci? ¿Por qué son tan famosos al final? Profe, en el chat le pusieron una respuesta. Ah, disculpa, es que no me sonó. Leonardo de Pisa. Muy bien, gracias. El número áureo. Ya. Pero bueno, se le dice sucesión de Fibonacci porque son varios números, ¿cierto? Y el tema es que uno siempre está encontrando estos números, como dice ahí, ¿no es cierto? El número áureo, qué sé yo. Pero uno siempre está encontrando estos numeritos en la naturaleza. Si son lo raro de los números de Fibonacci. ¿Ah? Muy bien, las hojas de las plantas, ¿cierto? Los pétalos de las flores, eh, qué sé yo, las crías de los conejos. Exactamente, exactamente, muy bien. Bueno, en esa época había un problemita y Fibonacci fue el que lo resolvió, o por lo menos ayudó, digamos. Sí, pues 1, 1, 2, 3, 5, exactamente. ¿Ya? Bueno, los conoce. Ya, perfecto. Entonces están en los pétalos de las flores, las piñas, etc. Pero, bueno, el problema decía que, ¿cómo decía el problema? Decía, si un granjero tiene dos conejos, macho y hembra, ¿cierto? Una pareja de conejos. Y los conejos demoran 2 meses en llegar a la madurez como para reproducirse, entonces, ¿cómo puedo saber la cantidad de conejos en un cierto mes determinado? Al mes 12, al mes 21, o qué sé yo. Entonces, Fibonacci fue el que resolvió eso y con lo que conocemos hoy día con el nombre de números o sucesión de Fibonacci. Son como los números favoritos de la naturaleza.
Entonces, ahí uno llega a la pregunta, no ahí, pero digamos, después de mucha matemática, uno llega a la pregunta, bueno, entonces, si son los números favoritos de la naturaleza, ¿por qué uno los encuentra en la mayoría de las cosas naturales? En la mayoría, no en todas, ¿cierto? Entonces, la matemática, ¿esto fue un invento de Fibonacci o fue un descubrimiento de Fibonacci? ¿Ah? Y más allá, ¿la matemática es un invento de la mente humana o es un descubrimiento de algo que ya estaba y que el ser humano solamente lo descubrió? ¿Mm? Bien, eso es para pensarlo un poquito. Bueno, hay otros grandes de la época, como yo les decía, Tartaglia. Tartaglia es un personaje también bien famoso que tiene que ver un poco con este avance de la matemática. Tartaglia en realidad es el que tenía otro nombre, pero Tartaglia, le decían Tartaglia desde pequeño por tartamudo. ¿Ah? Es decir, le cortaron la cara a Tartaglia cuando pequeño con un sable y se le dañó la lengua, qué sé yo, entonces no podía expresarse bien. No es que fuera tartamudo, sino que más bien no podía expresar. Bueno, y eso lo llevó a ser una persona bastante retraída, pero un genio de la matemática. ¿Mm? Entonces, ¿qué hizo Tartaglia? Lo que hizo Tartaglia fue, realmente él fue el que hizo la fórmula de las ecuaciones cúbicas, para resolver ecuaciones cúbicas. Así como hay una fórmula para las cuadráticas, hay una fórmula para las cúbicas. Y también trabajó en la fórmula de las cuárticas. ¿Ah? Y así, bueno. Lo que pasa es que Tartaglia después se hizo famoso por eso, pero le robaron la idea de las cuárticas y, bueno, y un poco como que se deprimió, ¿cierto? Y murió bastante pobre. Por eso que incluso la fórmula para resolver las ecuaciones cúbicas uno la conoce como la fórmula de Cardano, no de Tartaglia. Pero Tartaglia fue realmente el que la trabajó, digamos, la descubrió. Cardano le robó la idea nomás. Bueno, otro grande de la época que aportó mucho a este concepto del cálculo propiamente tal es Fermat. Ustedes conocen a Fermat, ¿cierto? Otro personaje que no se dedicaba a la matemática porque era magistrado Fermat, ¿no? Tenía que ver más con las leyes y esas cosas, pero que hizo grandes aportes respecto del concepto matemático. Fermat le gustaba mucho la matemática del juego. ¿Sí? Y con esa matemática entonces él trataba de para él era un juego en realidad. ¿Sí? Hizo aporte importante en el estudio de los números primos y las series, ¿cierto? Por ejemplo, la teoría de números, el teorema de Fermat sobre la suma de dos cuadrados establece la relación que hay entre los números primos representables como suma de dos cuadrados. En concreto, bueno, básicamente el teorema dice algo muy diferente, pero si uno lo reduce, dice un número primo P es expresable como la suma de dos cuadrados si y solo si al dividir el número primo en 4 el resto es 1. Eso es lo que dice un poquito. ¿Ya? Ustedes han hecho ese intento, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene un número primo y lo divide en 4 y el resto es 1, entonces ese número primo se puede expresar como la suma de dos números al cuadrado. Ese es, digamos, uno de los aportes. Ahora, ¿por qué es un aporte? Porque empezó a trabajar con los números primos. Y ustedes saben que los números primos son muy importantes en la matemática y en general, muchos de los avances científicos, el lenguaje de la matemático que hay detrás de la comunicación, por ejemplo, de esto que estamos ahora utilizando, la internet y qué sé yo, está encriptado mediante serie de números primos. Entonces, por eso son importantes, digamos, estos avances. ¿Ya? No sé, por ejemplo, a ver, el número primo del 13, si usted lo divide en 4, da como resultado 3, ¿cierto? Porque 3 por 4 es 12, y el resto es 1. Bueno, ese número primo que al dividirlo en 4, el 13, ¿cierto? Que dividirlo en 4 me da resto 1, lo puedo expresar como la suma de dos números al cuadrado.
¿ya? Y que, por ejemplo, que podría ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso me da 13, ¿cierto? Entonces, él se fue dando cuenta de estas relaciones. Y los números primos pasaron a tomar una importancia que no tenían en aquella época. Ustedes lo pueden intentar con otro numerito. Por ejemplo, otro número que cumpla esta expresión, que no sea el 13, un número primo. Voy a mirar el chat porque no sé si... 29, ¿ya? Sí, pues. 17, sí, pues. Y así, bueno. Toda esa serie de números entonces se podían expresar de otra manera. Y eso, al expresar un número de otra manera, matemática, que en el fondo significa lo mismo, el descubrimiento que hace Fermat, que no, digamos, a lo mejor no tuvo una aplicación en aquella época, pero hoy día sí, es que podemos, una información que va expresada como algo, se puede encriptar como otra cosa. Entonces ahí podemos mandar mensajes ocultos y cosas que van en la internet y que uno, bueno, recibe información, pero hay mucha otra que viene llegando y que nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? O que va saliendo también. Ya. Bueno, tiene las aplicaciones modernas, ¿cierto? Fermat, un grande. Bueno, Fermat hizo muchos aportes también, ¿eh? Está su expresión de x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, ¿cierto? Con n mayor que a. Y bueno, mayor que algo en el fondo, porque esa expresión no se pudo calcular hasta 350 años después, más o menos, ¿sí o no? 400 años después alguien la pudo demostrar. Y Fermat escribió en su diario, porque ellos escribían en unos diarios, que para esa expresión había encontrado una demostración que era como algo increíble, pero que no le da, el espacio no le daba como escribirla, así que la iba a escribir después en otra hoja. Bueno, después se murió y no la escribió, así que ahí quedó. Casi 400 años después un matemático la pudo demostrar, que fue Andrew Wiles, no me acuerdo yo bien. Ahí tenemos lo de, claro, lo que decían ustedes, 17, 29, 37, qué sé yo. Bueno, ahí está la expresión de lo que yo les decía. Andrew Wiles, en 1994, recién la vino a demostrar, 350 años después de que Fermat la propusiera. 360 años. Bueno, ¿qué pasó? Y esto es lo que tiene que ver mucho con la matemática de frontera. Nosotros le llamamos de frontera, o la van a conocer ustedes en su último año, pero esa matemática, esas conjeturas que se pueden hacer respecto a la matemática, ¿ya? Vamos a decir, bueno, los problemas de Hilbert, una serie de cosas, pero esa matemática que uno dice, bueno, esto yo sé que es verdad matemáticamente, pero no lo puedo demostrar. ¿Por qué no lo puedo demostrar? Porque tal vez la matemática no ha avanzado lo suficiente como para que exista la base axiomática como para poder llegar a una demostración que sea satisfactoria en el momento. ¿Ya? Esa es una gran paradoja de la matemática. Bien, aquí ya vienen los grandes, digamos, que empezaron a encauzar, a darle un curso a esto del cálculo. Newton en su época no se quedó atrás, ¿cierto? Y sus aportes en matemática, física, química y otros lo hacía después de su trabajo. Bueno, otro más que trabajaba en otra cosa y cuando tenía tiempo trabajaba en la matemática y otras áreas. Bueno, Newton era el presidente de la Royal Society, ¿cierto? De la Real Academia de Ciencias de Inglaterra. El presidente, integrante, era el director, a ver cómo decirlo, él encabezaba además un tribunal que eran los que dirimían de quién eran los descubrimientos de tal cosa, qué sé yo. Entonces,
Él tenía, digamos, tenía el poder ahí. Newton pensó en la idea de la velocidad instantánea y el concepto de cálculo diferencial, ¿ya? Como herramienta para resolver problemas complicados de la matemática, pero se guardó la idea para más tarde. ¿Qué pasó? Que en aquella época, bueno, dice la historia así, hay otra historia que dice algo contrario, pero en aquella época los Bernoulli eran unos hermanos, ¿ah? Que estaban por allá en Suiza. Ellos, pero tenían correspondencia con Newton, se conocían sus trabajos porque eran matemáticos, a pesar de que Newton trabajaba en otras cosas, igual seguramente tenían tanto dinero que se dedicaban a la matemática y conocían el pensamiento de otras personas. Entonces, en aquella época, los Bernoulli tenían un problema, que yo creo que a lo mejor ustedes lo han trabajado, que es el típico problema de, en una pendiente, ¿cierto? Tenemos dos puntos, el punto más alto se llama A y el punto más bajo se llama B. Una pendiente, ¿cierto? Inclinada, donde tenemos una línea recta entre A y B, pero la idea es saber si realmente esa línea recta es el punto más corto para un cuerpo que quiera bajar por esa pendiente y que quiera utilizar el menor tiempo posible, ¿ya? O sea, en el fondo, las cartas que se enviaban decían, bueno, te tengo un problema, quiero saber cuál es el camino más corto, o, bueno, ellos decían cuál es la curva que debe seguir un cuerpo utilizando la gravedad para utilizar el menor tiempo posible para ir desde A hasta B, ¿ya? Bajar por la pendiente, pero ¿cuál es el camino más corto? ¿La línea recta u otra curva distinta a la línea recta? Y ahí empezaron un poco a trabajar en esto, ¿ya? Ustedes saben cuál es el camino más corto, ¿cierto? Voy a ver el chat, ¿ya? No. Bueno, si el camino más corto fuera la línea recta entre A y B en una pendiente, yo creo que ni siquiera se hubiesen molestado ellos en mandarse las cartas, ¿cierto? Seguramente no es la línea recta. Y camino más corto, entendiendo de que el cuerpo demora menos tiempo en llegar desde A hasta B. Esa es la idea, utilizando la gravedad, ¿ya? Utilizando la gravedad, esa era como la premisa. Bueno, más adelante podemos llegar a la respuesta. ¿Qué pasó? Que uno siempre considera, o bueno, la historia considera mucho, la historia más occidental, considera a Newton el padre del cálculo, lo cual no está mal porque él fue quien desarrolló esta idea. Lo que pasa es que Newton se las guardó, no las quería, digamos, publicar. Por otro lado, otro personaje que fue simultáneo a él en aquella época, pero que estaba en otro lugar, en Alemania, que fue Leibniz. Bueno, dice ahí, el problema era que en Alemania existía otro matemático que ya desarrollaba la idea del cálculo y los beneficios para la matemática. Ahí está. Gottfried Leibniz ya trabajaba en el lenguaje del cálculo y descubría todo su potencial. Entonces, cuando los Bernoulli mandaron este problema, lo mandaron como carta a muchos matemáticos y se conocían también con Leibniz por la cercanía entre Alemania y Suiza. Y el primero en resolver el problema fue Leibniz, no fue Newton. Me parece que Newton como que no recibió la carta, pero no la abrió hasta como un buen tiempo después, y recién ahí se puso a resolver. Se dice que más o menos en 2 meses desarrolló tanto Leibniz como Newton este lenguaje matemático que es el cálculo, en 2 meses. Leibniz era otro personaje mucho más mucho más afable, mucho más simpático que Newton. Newton era muy pesado, era un personaje, digamos, de mala reputación. No es alguien a quien ustedes hayan querido conocer. A un Newton le gustaba aplicar las sentencias, sobre todo, condenar a muerte, cosas así. Él tenía ese poder porque era trabajar en la casa de moneda, entonces a los falsificadores, qué sé yo, él los ajusticiaba. Entonces Newton tenía ese lado un poco oscuro. Leibniz era un personaje que era mucho más
elegante, tanto en su matemática como en su forma de ser. Y ¿cuál es la gracia de Leibniz? Es que él fue realmente quien inició el cálculo, ¿ya? Porque él ya tenía este concepto y fue el primero en resolver el problema de los Bernoulli, de cuál era el camino más corto entre A y B en una pendiente utilizando la gravedad. Él fue el primero en resolverlo y utilizó cálculo para eso. Y además, la gracia de él es que utilizó un lenguaje que era muy fácil de aplicar, ¿ya? ¿Y cuál es el lenguaje? Los diferenciales, ¿ya? Los diferenciales. Entonces, es el que utilizamos hoy día. Newton tenía, bueno, voy a leer. Leibniz desarrolló un lenguaje para el cálculo elegante y fácil de comprender y aplicar, y es el que aún usamos en nuestros días. Newton también tenía un lenguaje, o sea, Newton tuvo que crear su propio lenguaje porque no eran amigos, así que, pero era más tosco, era más complicado. Por eso que también Newton no lo quiso publicar porque no era tan fácil. Pero al enterarse de que Leibniz había publicado sobre el cálculo, porque ya Leibniz lo que hizo fue que, además de resolver ese problema, se dio cuenta que el cálculo tenía potencial, así que cualquiera que le preguntara a él estaba gustoso de enseñar. Pero Newton no, pues Newton se guardaba sus cosas. Entonces, como empezó a hacerse famoso Leibniz por este cálculo, entonces Newton pensó que le habían robado la idea. Al enterarse de que Leibniz había publicado sobre cálculo, pidió a la Real Academia de Ciencias que dirimiera quién era el verdadero creador del cálculo. O sea, a ese punto llegó, ¿ya? Bueno, eran personajes, digamos, de fama, así que podían hacerlo. Y la Real Academia de Ciencias dirimió y dijo que el primer creador del cálculo fue Newton. Y Leibniz era el primero, pero en publicarlo. Pero de todas formas lo acusaron de plagio. El problema es que Newton era el presidente de la Real Academia, así que él fue el que dio el fallo. Bueno, ¿qué hace especial al cálculo? El cálculo de Leibniz y Newton describe, a diferencia de la matemática de aquella época, el mundo en movimiento y el modo intrínseco y cambiante de la naturaleza y del universo. ¿Qué es lo que pasaba? Que la matemática de la época describía matemáticamente muy satisfactoriamente los fenómenos, pero fenómenos estáticos, ¿ya? Pero cuando Newton y Leibniz y otros más se dieron cuenta que el mundo era cambiante, el mundo no estaba estático. Y como el mundo estaba en movimiento, entonces necesitaban una matemática que pudiera dar cuenta de esto, ¿ya? Y ese fue el impulso al desarrollo del cálculo. Y ahí tenemos a los Bernoulli, que era una familia de hermanos. Johann, me parece que era el más matemático, habían otros que eran mucho más en la aplicación, ¿sí? Pero entre ellos, bueno, no se llevaban tampoco bien, pero eran genios de la época. Basilea de Suiza, trabajaban los Bernoulli, ahí estaban, digamos, los hermanos que se dedicaron a trabajar en esto. Y uno de los discípulos, me parece que de Johann Bernoulli, fue Euler, un discípulo, un alumno, ¿ya? Los Bernoulli hicieron grandes aportes a las matemáticas aplicadas, así que Euler aprendió bastante. Pero Euler tuvo que irse de Basilea porque, digamos, era un lugar muy pequeño como para que competir contra los Bernoulli en matemáticas, probablemente tal. Así que él buscó su propio nicho, ¿ya? Y la verdad que tuvo que irse a otro lugar, pero que va bastante lejos, que no sé cuánto demoró, unas 7 semanas en viajar, que fue a Rusia, San Petersburgo. Ahí hizo, digamos, ahí Euler entró, digamos, al clan o al círculo de los grandes matemáticos. ¿Por qué? Porque, bueno, se hizo parte de la Real Academia de Ciencias de Rusia, o no sé si de San Petersburgo, de Moscú, no sé cómo se llamará. Entonces ahí él pudo enseñar, ¿cierto?, a hacerse famoso. Y hizo su trabajo Euler resolviendo el problema de Basilea, que fue uno de los problemas de la época, que los Bernoulli incluso no pudieron resolverlo, pero Euler, llegaron a aproximaciones, pero Euler llegó a este resultado de una serie de pi cuadrado sexto, y ahí entonces Euler se hizo famoso. Bueno, y después se hizo famoso, ¿por qué? Porque Euler fue el que
le dio origen a esto de los números complejos, ¿ah? Como tal, ¿sí? Se dio cuenta que podían colocarse en un eje y darle vida a estos números, y dio origen también a la topología, ¿sí? En el análisis matemático de la suma infinita. Entonces Euler es, digamos, uno de los grandes. Hay una expresión típica de Euler, que si uno lo busca en todas partes aparece, que E elevado a I, producto de I por pi, ¿cierto? Es igual a menos 1, o es igual, o más 1 es igual a 0. Bueno, esto tiene implicancia entonces como le decía yo, la topología, que es la matemática de de entender, la topología se aplica mucho al concepto de entender cómo se van generando cuál es la forma más eficiente, cómo puede ir de un punto A a un punto B, no importando el camino propiamente tal, sino el hecho de tener que llegar. Entonces, de la manera como llegue, bueno, eso se encarga la topología. Entonces, la manera más eficiente, la menos costosa, la más rápida, la que implica más utilidad y menor pérdida. Y bueno, la topología se aplica en cualquier área de la ciencia, economía, lo que sea. Entonces, grandes aportes de estos personajes. Ahí está el problema Basilea en sí, pero de ahí lo pueden leer ustedes. Y aquí, bueno, ese problemita de Basilea se les presenta a los estudiantes como la integral doble de esta expresión de acá. O sea, eso es lo que resolvió Euler. Hoy día lo usamos como integral, pero en aquella época era con sumatorias, ¿sí? Integral definida, doble, en estos espacios. Y esto, aquí dice, Riemann también aportó al estudio de los espacios geométricos multidimensionales o espacios de Riemann, que es como él expresó, digamos, este problema. ¿No? O sea, Riemann, otro personaje, otro grande de la matemática, pero él generó no solamente matemática, porque Euler ya venía hablando de la matemática del hiperespacio, de la matemática infinita, pero Euler fue el que llevó esto Riemann fue el que llevó esto a otro nivel, ¿ya? Los hiperespacios y la función famosa que es la función z de Riemann. Que bueno, vamos nosotros a resolver las funciones de Riemann, las sumas de Riemann para llegar a integrales, ¿cierto? Oye, bueno, ustedes me van avisando el horario porque ya estamos bien todavía, parece, ¿no? Sí. Bien, ¿quién más aportó al desarrollo del cálculo? Si bien es cierto, ya Newton y Leibniz habían dado, digamos, los pasos fundamentales, todos estos personajes fueron tomando esto de esta idea fundamental de cálculo y lo fueron desarrollando y expresándolo ya de una manera mucho más abierta y también más lógica, ¿sí? Bueno, Gauss, este viejito que se ve acá abajo, Gauss, es uno de los grandes, otro alemán, igual que Riemann, igual que la mayoría, digamos, de la matemática que impulsó el cálculo estaba en Alemania, entre Alemania, Suiza, Rusia, por ahí, los grandes. Aquí Gauss, bueno, Gauss, ustedes conocen todo el legado de Gauss, supongo, ¿cierto? Ya a esta altura. Un gran matemático y que trabajó mucho en los conceptos de infinito, en resolver muchas ecuaciones que en la época. Lo que pasa es que Gauss, a medida que pasó el tiempo, si bien es cierto, él no viajó mucho ni quiso mucho estar fuera de donde vivía, se fue resolviendo muchos problemas. Entonces, cuando todos los matemáticos de la época le escribían a Gauss, diciéndole, mire, descubrí esto, traté de inventar esto, desarrollé esto, pero Gauss siempre respondía de que él ya lo había hecho. ¿Ah? Cuando respondía, porque si no, no respondía. ¿No? Cuando le parecía muy, muy banal o qué sé yo, muy trivial, no lo respondía. Entonces,
se fue poniendo así un poco antipático Gauss con el tiempo. Pero fue uno de los primeros dentro de muchas cosas que hizo Gauss. Él dice aquí, el extraordinario Gauss hizo aportes fundamentales al trabajo de las matemáticas actuales y modernas, y sentó las bases donde después trabajaron Riemann, ¿cierto? Bolyai, Lobachevsky, y respecto a la geometría hiperbólica. ¿Qué es lo que hizo Gauss? Al final de sus años mandó a construir una torre que se llama la Torre de Gauss. Y ¿por qué? Porque él quería subir bien alto para poder comprender la forma de la Tierra. Él se dio cuenta que ¿qué es lo que quería? Era comprender la forma de la Tierra porque de alguna manera podía comprender la forma del universo. Estamos hablando de 1700 y algo, o sea, es un personaje que bastante adelantado a su época. En esa época no se hablaba del universo mucho ni nada, o sea, imagínense ustedes que recién en 1900 y algo nos venimos a dar cuenta que no vivíamos solamente en esta galaxia, que había muchas más y qué sé yo, ¿no? Entonces, ya Gauss tenía esa idea. Él tenía la idea de que el universo no era plano, como decía Euclides, o como decía la geometría de Euclides, sino más bien Gauss ya tenía la idea de que el universo, si el universo era curvo, o sea, si el universo era no plano, digamos, no vamos a decir curvo, pero no plano, entonces las cosas no eran planas tampoco en la Tierra, no tenían por qué serlo. Uno dice, bueno, esta superficie es plana, no sé, el piso de mi casa, pero yo sé que estoy sobre una Tierra, un planeta que no es plano, es curvo, esférico, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, si las cosas no son entonces como decía Euclides, la geometría no es plana, sino que cierta parte de la matemática y de la geometría nos llevó a pensar de que esto era plano y nos sirvió bastante, pero hay otra parte del universo mucho más grande que tenemos que entender, no con esta geometría plana, sino que con otra geometría, hay que desarrollar otra cosa, pero después se murió Gauss, así que no. Pero antes que se muriera, aquí tenemos a Bolyai, este más joven que se ve aquí, arriba, a la izquierda. Bueno, se dice que él es Bolyai, otros dicen que esta imagen solamente la pusieron como para hacer una propaganda, porque Bolyai era ruso. Bueno, más bien era como, ¿cómo se dice? Rumano. ¿Ah? Pero en aquella época el Partido Comunista, digamos, para hacerlo famoso, puso una foto de él, no sé si en los billetes, qué sé yo, pero se dice que esa no es la foto de cualquier otro joven nomás que le pusieron Bolyai, ¿no? Que fuera bien parecido. Pero bueno, era para hacerlo, para decir, bueno, también tenemos matemáticos famosos. Lobachevsky, otro grande. Bueno, Bolyai fue de los primeros que trabajaron en plantear de que el universo no era plano y la geometría de Euclides no es que estuviera equivocada, sino más bien no explicaba el total del universo, sino que cierta parte. Y trabajó él le llamó geometría hiperbólica o curva. Bueno, Bolyai presentó su trabajo a Gauss y Gauss le dijo que él ya lo había resuelto. Así que Bolyai la verdad que no quiso seguir trabajando más. Pero Lobachevsky fue quien siguió desarrollando esto y tuvo mayor, me parece, ¿cierto? No me acuerdo bien yo de toda la historia, pero fueron de los primeros. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que los triángulos no tenían que tener los lados, podían tener los lados no rectos, sino que podían ser curvos. Y entonces la suma de los ángulos interiores era menor a 180. Bueno, y ahí vino todo esto de saber cómo era el universo, ¿cierto? Nosotros ahora sabemos que el universo puede tener tres formas distintas dependiendo puede haber un plano curvatura, como dice acá abajito, puede ser esférico o una pseudoesfera, una especie como de silla de montar, ¿no es cierto? Una cosa rara. Y eso tiene que ver con la densidad específica respecto a la densidad crítica de masa, ¿cierto?, del universo. Y eso son las tres maneras que los científicos tienen hoy día de explicar el universo en base a los estudios de estos personajes.
Así que bastante aporte bastante importante, ¿ya? Bien. Acá tenemos a Hilbert, otro grande. ¿Ustedes conocen a Hilbert? Los problemas de Hilbert, o los 23 problemas matemáticos de Hilbert. Bueno, Hilbert, al igual que muchos matemáticos, otro alemán más, ¿sí? Desarrollaron la matemática y un poco la empujaron a los límites, ¿ya? Hilbert tenía era un personaje bastante genial, bastante brillante, y que le gustaba mucho esto bueno, también le gustaba mucho la fiesta y qué sé yo, eh, porque él lo que le gustaba era relacionarse con la gente más joven por las ideas, y después él tomaba las ideas y las desarrollaba, o que le ayudaran a abrir su mente. Así que Hilbert, bueno, tenía 29 años, parece, cuando dio una conferencia y planteó los 23 problemas sin resolver en aquella época, 1918 tiene que haber sido, eh, cuando planteó esos problemas. Entonces era contemporáneo con Einstein y otros personajes más. La clasificación de Hilbert, tal vez lo conocen por la desigualdad de Hilbert, los espacios de Hilbert, no sé. ¿Ah? Hay varias, bueno, los espacios de Hilbert son en topología, en matemáticas se estudia. ¿Ah? Bueno, yo me acuerdo yo. Estos trabajos dan paso al pensamiento abstracto, los trabajos de Hilbert dan paso al pensamiento abstracto de Cantor. ¿Ah? Y Cantor fue otro personaje que trabajó los infinitos, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, usando el cálculo de la época, le van dando entonces este énfasis a la matemática propiamente tal, ¿ya? Y empujando nuevamente al extremo a la matemática y al cálculo diferencial, porque ellos, todos sus trabajos los basaban en el auge que tuvo el cálculo diferencial, ¿ya? Pero ellos seguramente ya estaban trabajando muy avanzado en tema de derivadas parciales, ¿cierto? De las integrales dobles, triples, ecuaciones diferenciales, qué sé yo. Pero en aquella época se trabajaban de otra manera, un poco más complicado. Bueno, Cantor, ¿cómo se llamaba? La hipótesis del continuo, me parece que se llama, ¿cierto? Que es los trabajos que hizo Cantor. Bueno, Cantor, ¿qué es lo que hacía? Era un personaje un poco, a ver, él tenía muchos, bueno, no, se dice que tenía problemas mentales, pero tal vez era que, digamos, llevaba al límite su mente, entonces le daban como crisis. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que hizo Cantor? Él se empezó a preguntar si habían infinitos, o sea, si en aquella época se empezó a trabajar recién el problema del infinito. ¿Ah? No se tenía muy clara la noción. Así que Cantor fue el que llevó, digamos, el concepto de infinito a algo más tangible, algo más que se pudiera, digamos, discutir. Entonces decía, bueno, si hay un infinito de los números enteros, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito, si tomo ese infinito y tomo otro infinito más pequeño, por ejemplo, el conjunto de los números de 10 en 10, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, hasta el infinito, él dijo que esos infinitos eran iguales porque hizo calzar el 1 con el 10, el 2 con el 20, el 3 con el 30, el 4 con el 40, y decía, si uno hacía calzar los números hasta el infinito, los infinitos iban a ser siempre iguales. Entonces, después vino el problema de decir, bueno, a ver si tengo infinitos, los números enteros infinitos, ¿sí? ¿Qué pasa con las fracciones entonces? Todos los números que están entre medio de dos números enteros. Entonces, que también son infinitos. Y él, bueno, dijo entonces, a ver, tiene que haber un infinito más grande que otro, lo cual ya era una idea bastante extraña en la época. ¿Cómo haber un infinito más grande que otro si son infinitos? ¿Ya?
Entonces él trató de hacer calzar los números enteros con los números, con las fracciones, ¿ya? Lo cual fue un trabajo un poco complicado. Ya de pensarlo es complicado. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿qué quería hacer? Pero quería saber si los infinitos eran iguales o no, ¿no? Por lo que entiendo, sí lo hizo. Él lo que hizo fue calzar, por ejemplo, los números enteros, el 2, por ejemplo, el 1 partido por 1, el 2 partido por 1, el 3 partido por 1, 4 partido por 1, ¿ya? Y después lo hizo calzar con el 1 partido por 2, el 2 partido por 2, el 3 partido por 2, 4 partido por 2, y así fue calzando, digamos, una especie de rompecabezas que fue uniendo números con números. ¿Y qué fue lo que hizo después? Fue estirar estos números. Esta especie de línea rara fue estirarla como una longitud, como una línea recta, y ahí se fue dando cuenta que sí podía calzar números enteros con fracciones y que los infinitos eran los mismos. Bueno, ese era más o menos el trabajo que hacía Cantor en aquella época. Entonces, algo bastante loco. Y entre medio le daban las crisis, lo internaban, ¿ya? Y ahí también se volvía a trabajar en la matemática. Claro, números transfinitos, ¿cierto? La hipótesis ahí está, por la hipótesis del continuo. Estos trabajos dan paso al pensamiento abstracto, como por ejemplo el de Cantor y sus distintos infinitos, y la hipótesis del continuo y los números transfinitos. O sea, él dijo, bueno, ahora vamos a tratar de hacer lo mismo con los decimales. Entonces, entre los números enteros y los decimales, se dio cuenta que ahí no podía hacerlos calzar, porque siempre iba a aparecer un decimal distinto que digamos, que se dio cuenta que el conjunto, el infinito de los decimales, ese sí que era más grande que todo el resto. Entonces, la hipótesis del continuo dice, más o menos en poquitas palabras, dice, entonces si hay un infinito más pequeño, que son, por ejemplo, los enteros, y hay un infinito más grande, que son los decimales, habrá un infinito entre estos dos que sea más grande que este, pero más pequeño que el otro. Esa es, digamos, una pregunta que quedó sin resolver, porque después se murió Cantor y qué sé yo. Bueno, hoy son las 12, así que no les quiero dar tanto la lata, queda poquito, sea. Me falta un poquito para llegar al final, así que vamos a ir al break. No, este es como el recreo, o sea, el cambio de hora. Así que me parece que debíamos haber vuelto a las 12, así que como son las 12 y me pasé, serían las 12:15, ¿ya? Y ahí continuamos. Profe, no va a ver el receso. Ah, ya, perdón. Es que saben que cuando escriben, no sé por qué no me está sonando la alarma del chat. Debe ser donde estoy presentando. Voy a dejar de presentar un poquito. Así que vamos al break, ¿ya? Pero obviamente voy a respetar el tiempo, así que no se preocupen. Yo tengo las 12:03, no sé si está bien. Así que sería ya. 12:15, 12:20. ¿Ya? 12:20. Volvemos. Ya, voy a dejar de grabar para que no quede tan pesado y de ahí vuelvo a grabar.